la membrana, eso implica que, recordando que la célula como tal está conformada por núcleo y los organulos, mitocondrias, ribosomas, aparato Golgi, citoplasma, etcétera, etcétera. Todo lo que lo rodea, todo lo que rodea a esta célula para mantener que esto esté bien, es la membrana celular, o membrana plasmática. ¿Qué es lo que hace eso? Esta membrana, mantener el margen o lo que está en el interior con sus organulos, y etcétera, etcétera, pero además mantiene un ambiente específico o especial, por así decir, que no está en contacto con lo que es el exterior. O sea, impide y mantiene permeable o impermeable el ambiente dentro de la célula para que lo que está en el exterior, líquido, sangre, etcétera, etcétera, no entre a la célula y provoque destrucción de esta misma. Pero obviamente la célula necesita nutrirse, porque no lo puede hacer por sí sola. Y para eso necesita que los productos que estén en el exterior puedan entrar a la célula, y eso se hace a través de los mecanismos de transporte. Además de eso, los mecanismos de transporte sirven para eliminar los desechos que la misma célula está produciendo. ¿Cómo se llama esto? Mecanismos de transporte, que pueden ser de dos formas. Un mecanismo de transporte que es activo y un mecanismo de transporte que es pasivo. ¿Alguno de ustedes me podría decir cuál es la diferencia entre transporte pasivo y transporte activo? Uno ocupa energía y el otro no, ya que uno va a favor de la concentración del gradiente y el otro no. Exactamente, uno ocupa energía y el otro no ocupa energía para poder traspasar esta membrana y obviamente entregar las necesidades que la célula está pidiendo. De lo que es el transporte pasivo, tenemos dos tipos, o tres, que después lo vamos a nombrar, que es difusión simple y difusión facilitada. Y en el transporte activo podemos ver uno que es mediante bombas y otro que es mediante vesículas. Vamos a hacer un pequeño recordatorio de lo que era la semana pasada, donde hicimos una introducción a lo que es la membrana celular. Permite la comunicación con el ambiente. El ambiente lo vamos a llamar extracelular y el interior de la célula lo vamos a llamar intracelular. Recordemos que las funciones específicas de la membrana es aislar de manera selectiva el contenido que tiene la célula. Y esto obviamente va a permitir que se produzcan, como dijo su compañero, gradientes de concentración de ciertas sustancias que van a pasar sin ningún problema a través de la membrana. También de esto mismo permite la comunicación con otras células donde interactúan directamente, y el ejemplo claro es las células nerviosas, y regula la membrana celular, va a regular muchas reacciones bioquímicas que se producen en el interior de la célula. Recuerden que para transformar o la necesidad de energía de la célula se hace a través de las mitocondrias, por lo tanto ahí ocurre una explosión energética como central, y obviamente eso es regulado a través de no es que la membrana lo haga, pero obviamente evita que esta reacción se expanda mucho más allá de la célula. Recordemos que la membrana está estructurada por un fosfolípido, que es una bicapa lipídica, o una proteína que es de doble capa fosfolipídica, y va a regular el intercambio de sustancias entre el exterior y el interior. Esto es muy, muy microscópico, esta imagen, donde tenemos, espérense que llegó una compañera que se llama Maricel. No se muy bien.
Ya. Lo puedo colocar en pantalla completa. No se ve en pantalla completa. Y la clase la envié, creo que la envié al correo, envié toda esta clase. Al correo de los cursos. Lo envié, sí, probablemente ayer. Sí se ve, profe. ¿Se ve en pantalla completa? Yo la veo en mi celular completa. O sea, se Ya. ven sus días al lado, pero se ve súper grande igual. Se ve. Ya. Lo que pasa es que me salí recién porque tenía que anotar a un compañero que entró a la clase. Entonces por eso bajé la pantalla. Ya, seguimos entonces. Estas son, bueno, acá está la membrana con la bicapa fosfolipídica. Y podemos decir que en la membrana tenemos estos circulitos morados, que son las proteínas de membrana, que las vamos a ver más adelante y las vimos la semana pasada, que son el eje para que productos o moléculas que están en el exterior puedan pasar al interior de lo que es la célula a través de este transporte que lo vimos recién. Las células, o perdón, las membranas, como la célula también, recuerden que no son rígidas porque están en constante movimiento y obviamente necesitan esa flexibilidad para poder movilizarse a través de el entorno de donde están estas células. Las vamos a clasificar y recordamos que tenemos aquellas células que son receptoras, donde están en el sitio de unión, y podemos decir que estas pueden ser receptoras, que pueden ser receptoras de la insulina, del glucagón, de las células del aparato reproductivo, de hormonas de otras características, del crecimiento, hormonas de los, etcétera, etcétera, que van a estar en el sitio indicado para la acción específica. Tenemos hormonas que son de reconocimiento, que son aquellas que van a identificar. En este caso, el ejemplo más claro son las del sistema inmunológico, las cuales van a identificar diferentes estructuras que son anormales a lo que es el organismo, las van a detectar y las van a eliminar de inmediato de acuerdo al tipo de bicharraco que pueda ser. Las enzimáticas son aquellas que van a destruir una molécula para poder utilizar. Cuando entonces se puede llamar que es parte del sistema activo, porque obviamente va a promover esta reacción química para destruir esta molécula, porque obviamente la molécula viene en un tamaño bastante grandecito como para poder pasar de manera más fácil a través de la membrana. De unión y de transporte son bastante parecidas. La de unión sirve como sostén donde facilita el traspaso de las moléculas, y de transporte que regulan el movimiento de aquellas moléculas, en este caso de un lugar a otro. Entonces, dentro de la misma membrana podemos encontrar estas 5 características o estos 5 tipos de proteínas. ¿Por qué razón? Porque cada una de ellas tiene su función y cada una de ellas va a actuar dependiendo de las necesidades de la célula. ¿Estamos claros con eso? Sí, profe. Ya. Entonces pasamos al movimiento a través de la membrana y vemos el transporte pasivo, y podemos decir que el transporte pasivo es aquel en el cual la sustancia o la difusión de esta sustancia o molécula, podemos llamar, pasa a través de la membrana celular, ocurriendo siempre a favor de la gradiente de concentración. No va a requerir energía, por lo tanto no hay gasto, y los fosfolípidos y canales proteicos regulan lo que la sustancia pasa, pero no la dirección. Entonces podemos decir que va a favor de la gradiente y no requiere energía. ¿Cómo lo podemos poner como ejemplo? En una bajada. Una bajada de auto, no voy a acelerar nada porque obviamente la gravedad me permite a mí ir en velocidad y eso es en favor de la gradiente. Por lo tanto, las moléculas que están alrededor de la célula y que están a favor de la gradiente van a pasar sin ningún problema a través de la membrana. En este caso también, recuerden que tenemos canales proteicos y fosfolípidos que son permeables o semipermeables a distintos tipos de sustancias, que van a permitir el paso de estas sustancias. Pero lo importante a recalcar acá es que no las van a direccionar. Eso quiere decir que van a pasar sustancias y no le van a decir usted vaya a tal sitio o usted vaya a tal sitio, porque obviamente pasan nomás.
las dejan pasar sin ningún problema. Ya, no hay problema. Luis Cordero no viene. Entonces, el punto está en que, como no hay una regulación en ese sentido, pasan nomás, pero obviamente pasan porque están a favor de la gradiente. Repito que no van a ser direccionadas a ningún lado, sino que se van a ir adecuando a lo que las necesidades de la célula lo va requiriendo. A diferencia del transporte activo, la célula va a necesitar energía para desplazar la sustancia como tal a través de la membrana, donde hay una gradiente de concentración, y en este caso la proteína sí va a indicar la dirección del movimiento. Por lo tanto, acá estamos en contra de la pendiente y vamos a colocar fuerza al motor para poder acelerar el auto y poder subir esa pendiente. Y en este caso, la proteína indicadora, que es la que vemos ahí en la imagen, va a tomar a través de las diferentes formas que existen para poder transformar esa molécula o transformar o traspasar esa molécula hacia el interior de la célula, la va a direccionar hacia el lado que se requiera. Mitocondria, aparato de Golgi, los retículos, centriolo, etcétera, etcétera. Hacia el lado que lo necesite la célula, la proteína que está en la membrana le va a decir es el lugar donde va a ir este nutriente. Entonces, este ejemplo tenemos transporte activo, pasa a través de la proteína, hay una descarga eléctrica, una descarga energética que va a transformar estas moléculas en lo deseado y las va a direccionar hacia el lado que sean solicitadas. Por el contrario, acá tenemos el transporte pasivo que pasan a través, puede ser de esta difusión facilitada también por una proteína que le puede indicar también, pero pasa sin gasto energético, y la difusión pasiva pasa sin ningún problema desordenadamente a cualquier lado donde sea necesario. Dentro del área de lo que es transporte celular pasivo, los fluidos se mueven respecto al gradiente. Tenemos el ejemplo de lo que es la difusión, y en este caso las sustancias se van a mover a través de esta membrana, o por la membrana, por lo que es la difusión, va a pasar esta bicapa, y dependiendo del grado o de la gradiente de concentración, va a pasar a través de esta membrana. A eso se le llama la difusión. Dentro de la difusión podemos encontrar la difusión simple, donde las moléculas van a pasar fácilmente a través de la membrana. Algunos ejemplos como son vitaminas, esteroides y otras más, sin ningún problema. Y tenemos la difusión facilitada, donde se realiza con la ayuda de proteínas de transporte. En este caso, si volvemos para atrás, tenemos acá la difusión facilitada. La difusión simple pasa, o sea, podemos decir que esta difusión simple que pasa a través de la bicapa fosfolipídica, pasa sin ningún mediador, sin ningún problema, y la difusión facilitada necesitamos de una proteína que le abra un canal. O sea, si lo trasladamos hacia lo que son los tipos de proteínas, puede ser a través de esto, o sea, de transporte, enzimas o proteínas de transporte, o proteínas de unión. ¿Ya? Entonces, estos canales van a hacer que se alineen las proteínas y van a pasar las moléculas cruzando la membrana sin ningún gasto de energía. En este caso, por ejemplo, ustedes llegan a su casa, para entrar a su casa van a solamente caminar y van a entrar a la casa porque la puerta está abierta. Por lo tanto, ustedes pasan a su casa a través de la difusión simple. ¿Cierto? Simple. La difusión facilitada, ustedes llegan también a su casa, no tienen llave, la puerta está cerrada, pero adentro a ustedes les abren la puerta. Por lo tanto, ustedes no gastaron energía en lo absoluto, y esa es la difusión facilitada, donde existen proteínas que están en la zona, o en la membrana, que les van a ayudar a estas moléculas a pasar sin ningún problema. ¿Se entiende
El concepto, ¿todo ok? ¿Alguien, Sí, sí, profe. Por mi parte, por lo menos sí. ¿alguien tiene alguna duda? Ya, seguimos entonces. Dentro del transporte pasivo tenemos también lo que se llama la osmosis, y es el transporte de las moléculas que son en el agua a través de la membrana que es semipermeable, desde una solución con menor concentración de soluto a una de mayor concentración de soluto. En este caso, por ejemplo, podemos decir que el agua o la solución de azúcar es mucho más concentrada que el agua. Por lo tanto, las moléculas de azúcar son mucho más concentradas, y lo que pasa acá es que el agua que es menos concentrada se va a diluir en el azúcar. Y eso es osmosis, que se traspasa de un lado a otro sin gasto energético. A lo que es el movimiento del agua se van absorbiendo o se van complementando estas dos concentraciones, la cual, repito, la solución de azúcar, que es mucho más concentrada que el agua, la que es menos concentrada se va hacia lo que es la más concentrada. Y para esto es importante porque de esto se habla lo que es la tonicidad. ¿Qué quiere decir eso? Que en cierta manera siempre es el cómo está concentrada, en este caso la célula, pero también importante porque en un futuro cercano, ustedes van a estar trabajando, si van a estar trabajando en cualquier área clínica, van a estar escuchando el término de alguna solución hipertónica, una solución hipotónica o una solución isotónica, donde eso implica la tonicidad y la concentración que hay en el plasma, en la sangre, en la célula, etcétera, etcétera. Y a eso se le llama también a las soluciones de lo que son los sueros que ustedes van a utilizar en los pacientes. Por ejemplo, la solución isotónica se le llama a la igualdad de concentración que hay entre un lado A y un lado B. A la solución hipertónica, lo van sacando al tiro ustedes, es una solución que está mucho más concentrada, y la solución hipotónica es aquella solución que tiene baja concentración, por lo tanto tiene sus problemas o sus formas buenas. Entonces, si un paciente está con una solución o está en un estado hipertónico, lo que necesitamos hacer es que vuelva a lo que es isotónico. Y si está hipotónico, necesitamos que siempre vuelva a lo que es isotónico. ¿Cómo lo vamos a graficar? El citoplasma de las células animales es isotónico, eso quiere decir que tiene una concentración igual con respecto al fluido extracelular, y eso quiere decir que hay igual concentración de agua dentro y fuera de la célula. Si tenemos una solución hipotónica, va a haber una turgencia porque vamos a tener una célula que va a estar deshidratada. La solución isotónica es lo normal, y una solución hipertónica, tenemos una célula demasiado concentrada, por lo tanto también se va a destruir. En el caso, ¿cómo se puede decir esto? Si tenemos un paciente excesivamente deshidratado, ¿en qué condiciones ustedes creen que podría estar ese paciente? Paciente canino, típico de parvovirus que lleva una semana mal. ¿En qué condiciones creen ustedes que estaría ese paciente a nivel sanguíneo? Isotónico. Estaría isotónico, o sea, estaría equilibrado. Es hipertónico. ¿Me equivoqué? Hipertónico, Sí, porque tendría menos cantidad de agua. hipertónico. Estaría menos concentrado o más concentrado. Menos Ah, concentrado. Más concentrado. sí, sería más concentrado. Exacto. En cierta manera,
es que hay que ver dos cosas acá, que lo vamos a ver en 2 o 3 clases más, o en la próxima clase, no lo sé todavía. Existe lo que se llama el interior de la célula, que va a estar en una concentración, y el exterior de la célula, en lo que es extravascular. Cuando hay un problema de deshidratación, lo que es extravascular, probablemente vamos a estar hipotónicos, ¿ya? Y vamos a tener una célula que va a estar hipertónica, porque va a necesitar equiparar, por así decir, lo que está con baja concentración afuera en el extracelular. Por lo tanto, vamos a tener en ambas partes, vamos a tener muerte celular probablemente, porque vamos a tener células que se van a deshidratar fácilmente por pasar líquido que está en su interior hacia el exterior. Pero lo vamos a ver con más detalle en la próxima clase. ¿Ya? Pero en sí, esto es súper importante cuando ustedes estén trabajando, empiecen a escuchar de solución hipertónica, solución hipotónica, solución isotónica, qué es lo que se le va a aplicar a un paciente. En este caso, generalmente, la solución de suero fisiológico es isotónico, porque no genera ni Fu ni Fa, o sea, mantiene bien a raya, o sea, mantiene equilibrado lo que se está administrando. Entonces, pasando a lo que es el transporte activo, acá lo que se utiliza es energía en contra de lo que es la gradiente de concentración. En este caso, si necesitamos usar nutrientes que están mucho más concentrados en el interior, debemos introducir estos nutrientes utilizando proteínas que van a transformar estos nutrientes para transportarlos posteriormente. Y en este caso tenemos proteínas que abarcan el espesor completo de la membrana. Entonces, un sitio, muchas veces, que es el que está externo a la célula, que está en contacto con el líquido extracelular, se une o capta a aquella molécula del nutriente, y hay otra proteína que está en el interior, que es la que produce el cambio de este nutriente. En este caso, como sale el dibujo, la proteína es la que está de rojo ahí, toma ciertas moléculas a través de donde dice 3-sodio, y los introduce, perdón, es el 3-sodio está saliendo, introduce una molécula, le hace el cambio donde dice ATP y transforma eso, y después la elimina sin ningún problema. El punto está en que hay una proteína que está en el exterior, está en contacto con el exterior, que es la que capta las moléculas, las introduce, y dentro tenemos otra proteína que produce el cambio energético. Y es la que transforma completamente esta molécula para ser utilizada sin ningún problema. En este caso, tenemos tipos de transportes que se llaman endocitosis y exocitosis, donde las proteínas son captadas en lo que es la endocitosis, captan lo que son las moléculas exteriores y las transportan hacia el interior de la célula como una especie de vesícula, y eso es la endocitosis, y la exocitosis es lo que elimina los desechos de la digestión celular. Y esto es a través de la misma reacción que lo hace la endocitosis. Tenemos la vesícula, se adhiere a lo que es la membrana, se abre y elimina los desechos. La endocitosis, que es cuando comen, por así decirlo, es exactamente lo mismo. De la endocitosis podemos encontrar lo que se llama la pinocitosis, que es lo que vimos como ejemplo, donde toma el líquido, la membrana forma esta depresión que ustedes están viendo, que es como una especie de vesícula, toma este fluido completo, lo estrangula, forma esta vesícula y pasa hacia el interior de la célula. De la misma endocitosis, bueno, después obviamente de esto va hacia el lugar indicado que se le solicite. También recordar que aquí existen proteínas específicas para este tipo de moléculas, que no es que sea cualquier molécula, sino que es una molécula que se va a transformar. Todo esto en base a lo que es la producción de energía para poder realizar todo este proceso. Se hace este hundimiento de la membrana, se capta estas moléculas y se llevan a la zona indicada.
El segundo tipo de endocitosis se llama fagocitosis, que es la alimentación celular. Y acá las células que son grandes extienden sus especies de membranas filamentosas que son como pseudópodos y que se van a fusionar en sus extremos y van a formar una vacuola digestiva. En cierta manera es parecido a esto, pero la célula como tal va a generar esta especie de brazos que van a abarcar esta molécula, que puede ser un nutriente o puede ser algún agente patógeno, donde la célula actúa de la misma manera, se lo fagocita, eso quiere decir se alimenta de ese nutriente. Y hace exactamente el mismo proceso, pero de diferente manera. Y el tercer punto de la endocitosis es aquel o aquella mediada por receptores, donde vamos a generar lo mismo que esto, lo mismo que la pinocitosis, pero la diferencia está en que esto va a ser mediada por receptores. ¿Qué quiere decir eso? Que la membrana tiene estos pequeños receptores que van a ser específicos para cualquier tipo, para la molécula específica. Vamos a decir ya, para la molécula, una proteína X, estos receptores están esperando esa proteína X y solamente para ella funcionan. Por lo tanto, cuando llega a pasar esa proteína, actúan de esta manera, hacen la captación, generan la vesícula o la vacuola, se hace exactamente lo mismo, pum, y se traslada al lugar que se necesite. Y tenemos la exocitosis, que es eliminar el material de la célula, que es el desecho. En este caso va a eliminar los productos del desecho de la digestión. En este caso, secreta sustancias como hormonas y el fluido extracelular. Es exactamente lo mismo, pero desde el interior. Tenemos esta vacuola que viene grande, ya con el desecho en su interior, se adhiere a lo que es la membrana celular. También tenemos, se podría llamar que tenemos esta exocitosis mediada por receptores. Entonces también tenemos receptores para esta vacuola que viene desde el interior con los desechos. Van a abrir el camino o el portal y vamos a eliminar los desechos que la célula produjo. Entonces, como resumen, de la endocitosis y la exocitosis, tenemos que la endocitosis es la entrada a través del transporte activo de moléculas al interior de la célula para su nutrición y otras cosas. Y tenemos la exocitosis, que es la eliminación de los desechos que produce la célula. La endocitosis la vamos a dividir en lo que es la pinocitosis, la fagocitosis y aquella mediada por receptores, donde cada una de ellas actúa de manera casi igual, pero no tan igual, porque obviamente la pinocitosis capta cualquier cosa, por así decir, y hace la absorción con esta vesícula y la transporta. La fagocitosis extiende sus membranas como unos brazos para abarcar completamente esa molécula, y la mediada por receptores tiene estos receptores en su membrana que van a captar específicamente ese receptor para generar exactamente lo mismo. Los tres, si se fijan, forman la misma especie de vesícula. La forma en cómo lo hacen hace la diferencia. ¿Dudas? ¿Consultas, chicos?